Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy llegamos al último módulo de lo que hace a esta temática, que es la organización de los servicios de salud, para hablar del hospital, que es la unidad más característica de las instituciones en salud, que en países como el nuestro conforma la columna vertebral del sistema sanitario. Recuerden que las instituciones o establecimientos de salud intervienen en los diferentes niveles de atención, poseen diversa complejidad, medidas por la diversidad de acción de salud que realizan y del tipo de recurso humano, médico o enfermería que los profesionales desarrollan en esos lugares. Toda unidad hospitalaria debe contar con las 4 clínicas básicas, que son esas materias que ustedes van a cursar en sexto año en la PFO, eh, que son clínica médica, cirugía, tocoginecología y traumatología, y obviamente contar con un servicio de urgencias para atender a los pacientes de la comunidad 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Están enfocadas principalmente para poder atender a esas personas más humildes que por ahí pueden llegar a necesitar mayor atención, ya que son las más desfavorecidas. Y no nos olvidemos que cualquier centro hospitalario debe dedicarse a la formación y a la capacitación, ya que los recursos son limitados, tienen una vida útil. Los profesionales, los enfermeros, los técnicos se jubilan, por lo tanto debemos formar, capacitar eh, recursos humanos para lograr, ¿no es cierto?, la excelencia y poder lograr la atención de toda la población. En lo que hace a la gestión de esas unidades hospitalarias, hay ciertos puntos para analizar, para desarrollar, que hacen al tipo de establecimientos, el número de camas, la superficie construida, a lo que hace la modalidad de atención, si esta es ambulatoria o si presenta, ¿no es cierto?, internación, el nivel de complejidad, como habíamos visto previamente, si es un nivel 1, si es 2, si es 3, la área de influencia, si es local, provincial o zonal. Ustedes saben que, bueno, eso lo va a explicar después más adelante Hugo, pero hubo muchos planeamientos dentro de lo que es la gestión de qué zonas de los hospitales deberían, ¿no es cierto?, ir los pacientes, el famoso corredor de la ruta 34 para el Hospital de la Banda, los pacientes de la zona sur que vayan al hospital regional y de la zona norte al Hospital Independencia. No se implementa esto en forma correcta, pero los proyectos y el análisis están. O los pacientes que viven, por ejemplo, en la zona de Guasayán, tienen que ir a un determinado hospital y de ahí ser derivados dependiendo su zona sanitaria. Otro tema importante es la modalidad de gestión. Ustedes saben que existen dos hospitales, principalmente, bueno, el CEPSI Perón, creo que el CISBANDA, y ahora va a estar el Hospital de las Termas, que tienen modalidades de autogestión, que por ahí cuentan con recursos propios, lo que hace por ahí una administración diferente a los demás, que dependen directamente del ministerio, ya lo vamos a ir desarrollando, y obviamente lo que hace, ¿no es cierto?, a la financiación, los hospitales públicos, la financiación del Estado, mientras que la parte privada se va a financiar con parte del Estado, porque muchos atienden, ¿no es cierto?, al PAMI, que lo financia el Estado, y la seguridad social, que son pacientes que trabajan en relación de dependencia y que hacen aportes para su cobertura en salud. Y después un pequeño porcentaje que son los privados, que son los que pagan, ¿no es cierto?, la prepaga. Lo que hemos desarrollado a lo largo de la materia y lo que han podido ver en las otras unidades o módulos es la alta complejidad que hace, ¿no es cierto?, administrar una institución de salud, que son las instituciones más difíciles, ¿no es cierto?, de administrar. Más de 300 empleos diferentes, diversidad de departamentos, lo que lleva a que sea imposible lograr una guía universal para la administración hospitalaria. ¿Por qué? Porque son diferentes todos los lugares. No es lo mismo administrar un hospital en Santiago del Estero capital que en el interior, o administrarlo en el Gran Buenos Aires, o en Capital, o en África, o en Europa. Las idiosincrasias son diferentes. La formación particular de cada médico. Recuerden que hay médicos que se han formado en instituciones públicas, otros en instituciones privadas, otros en centros de mucha complejidad, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires o en otros países, y después todos juntos convergen en un mismo hospital y hay que, ¿no es cierto?, coordinar las características propias de cada comunidad, las raíces históricas de cada institución
y uso y costumbres de cada paciente. Por eso hay una analogía que está en el libro que la compara esto con la Torre de Babel, con muchísimos, ¿no es cierto?, empleados que convergen bajo el mismo techo, pero que hablamos diferentes idiomas. Esto es así, en la práctica médica es muy difícil lograr coordinar, por eso que las normas y recomendaciones deberían ser desarrolladas por cada institución con el consenso de todos sus integrantes. La complejización de las instituciones en salud ha ido en forma creciente, que les hace muy complicado. Y hay algo, ¿no es cierto?, que se ha utilizado en los últimos años, las últimas décadas, que es la tercerización de los servicios en salud. Por un aumento en la demanda, por aumento de los costos, y por falta a veces del mismo, como habíamos hablado, hay ciertas prácticas, como por ejemplo la radioterapia, que hay un sector privado y que trata de cumplir con la parte pública y privada. Desarrollarlo por ahí, tener una en la parte pública y privada, por ahí aumentaría los costos y en algunos puntos, no en este en sí, sino que habría que analizarlo, por ahí no convendría. Por eso es que se están haciendo esos sistemas híbridos donde se trata, ¿no es cierto?, de coordinar entre diferentes instituciones para lograr la mayor eficacia posible. Que la derivación de servicios médicos, ya sean estudios o procedimientos quirúrgicos, o también, bueno, los procedimientos médicos que acabamos de mencionar. Una manera de ejemplo en diagnóstico por imágenes, como yo les había hablado previamente, la resonancia magnética o el centellograma óseo se deriva a centros privados. El PET-CT no hay en la parte ni pública ni privada en Santiago, pero en los casos que necesitamos se derivan a Córdoba o a algún otro lugar. Lo que hace procedimientos quirúrgicos, la neurocirugía o la cirugía cardíaca o el trasplante. Organizar estos tipos de equipos, no solamente lo que hace al recurso humano, sino que hay toda una coordinación, un entrenamiento que a veces lo hace bastante complicado y por eso se opta por derivarlo, y cuando se hace una buena administración y una buena gestión, a veces es mucho más económico terciarizarlo que desarrollarlo en un centro. Y otros procedimientos como la diálisis, que sí se hacen en el sector público, pero por ahí la incidencia, ¿no es cierto?, y la prevalencia de esta enfermedad es tan grande que complica poder desarrollarlo todo, ¿no es cierto?, en un mismo sector, y como se sobresatura, bueno, se trata de ir derivando a otros lugares. Fuera, ¿no es cierto?, que hay veces, bueno, que no funciona y que son para discutir, por ahí lo podemos discutir en el trabajo práctico entre todos. Bueno, en este slide lo que podemos ver es cómo son los diferentes niveles de lo que hace a la gestión, un nivel superior político de dirección, donde se marcan las estrategias, donde se establecen los objetivos, se determinan las políticas y se fijan las metas a alcanzar. Y es la responsabilidad de la conducción global. Mientras que hay un nivel intermedio administrativo gerencial, que lo que trata, ¿no es cierto?, de establecer y administrar son los presupuestos, evaluar y establecer pronósticos y ejecutar los diferentes programas. Y en el nivel inferior, que es el asistencial, el operacional, que está realizado por médicos, por enfermeros, por técnicos, que es el día a día, que es lo que técnicamente es lo que se ve. Pero esto obviamente está coordinado entre los tres sistemas. Por más que un nivel de superior a inferior, es fundamental lograr un consenso y una coordinación para lograr la excelencia en la atención. Dentro de las funciones clínicas tenemos los servicios clínicos, donde se relacionan con las ciertas políticas de admisión de cada institución, normas que reflejan la capacidad del hospital para tratar diferentes enfermedades. Lleva a los procesos clínicos, que hace todo lo que hace el diagnóstico, el tratamiento, la atención y la rehabilitación de los pacientes, que se subdivide en los diferentes departamentos de atención clínica. Cirugía y el centro quirúrgico serían los quirófanos, la atención obstétrica, la atención ginecológica, la atención pediátrica, lo que hace a rehabilitación con todo el departamento de kinesiología, lo que hace a lo que es el consultorio externo y atención ambulatoria y el hospital de día. Y todo esto está relacionado con los servicios de enfermería, que no solo hacen atención física y psicológica a los pacientes, sino que los educan. Cuando uno da un tratamiento, un paciente, de un tratamiento de enoxaparina, la enfermera le capacita a esos pacientes para ver cómo se van a tener que atender y demás. La asistencia al médico, un médico cuando va a la habitación a evaluar, a ver un paciente, va y va acompañado por una enfermera que le ayuda a realizar la curación, los controles de signos vitales, etc.
el manejo y la organización de las salas. Eso lleva una burocracia, las guardias, quiénes van a atender, cuántos enfermeros. Acuérdense que todo esto está estudiado, el número de camas por enfermero, si son de mediana complejidad, de alta complejidad. Y todo lo que hace también a la capacitación e investigación de lo que realiza el sector enfermería. Bueno, esas funciones que acabamos de describir, funciones de los servicios de asistencia a lo clínico, son por ejemplo la producción de imágenes. Uno ingresa un paciente, necesita una radiografía, bueno, tiene que coordinar con el servicio de diagnóstico por imágenes, donde hay un técnico, un camillero que traslada al paciente con todo lo que eso implica. Farmacia, el paciente necesita medicamentos, el médico realiza las prescripciones, la enfermera la solicita al servicio de farmacia, farmacia la lleva y el enfermero la coloca y obviamente lo registra. Realizo una curación, servicio de esterilización, donde tengo las gasas, las pinzas que utilizo, los guantes, todos esos elementos. El paciente está internado, necesita alimentarse, la nutricionista, dependiendo si el paciente es diabético, hipertenso, si está desnutrido, si es un postquirúrgico, todo, ¿no es cierto?, implica un estudio y un análisis. El paciente se opera, se le hace una resección intestinal, se manda anatomía patológica, o, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, de la morgue, tiene que haber un espacio con todo lo que hace a lo administrativo y a lo técnico. El laboratorio con las extracciones, imagínense, 200 camas, hay que hacer extracciones a primera hora de la mañana, analizarlo y devolver los resultados. Y un paciente que necesita aporte de sangre o de los hemoderivados, un servicio de hemoterapia que no solo se tiene que encargar de abastecer a todos estos servicios, sino de conseguir, ¿no es cierto?, donantes para poder tener todos esos recursos. Por eso, de manera práctica, para que ustedes vean un ejemplo de un corte, ¿no es cierto?, un corte doméstico, haciendo jardinería, que uno dice, bueno, me corto, voy al hospital, total me hace unos puntitos y me voy a mi casa. Bueno, todo eso conlleva a una coordinación, que es, la verdad, muy, pero muy complejo. Ese corte implica que haya una recepcionista en el hospital, que ingrese el paciente, que le arme una historia clínica, que comunique al personal de enfermería y al médico para que lo vean. Un servicio de traslado sería de camilleros, que tiene que estar disponible 7 días a la semana, 24 horas al día, todos los días, para poder trasladar a ese paciente hacia el sector donde va a ser evaluado por una enfermera, y va a ser visto por un médico que le va a solicitar una placa para ver si necesita algo, o un laboratorio, un servicio de limpieza que va a tener que limpiar ese sector para que pueda ser atendido un nuevo paciente, y un servicio de farmacia para el tratamiento como antibióticos, analgésicos, y el servicio de esterilización que se encarga de preparar todos esos elementos. Entonces, cualquier patología, sea leve o consulta, implica una coordinación que es muy importante, ya sea a lo que hace a recursos humanos o tecnológicos o todos los elementos que uno necesita. Y detrás de todo eso implica otra serie de elementos, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, la limpieza, todo lo que es, ¿no es cierto?, el almacenamiento de todos estos productos, porque la gasa no es que uno la va a comprar a la farmacia, hay depósitos donde tienen que controlar que a medida que se van utilizando van viendo, y se rompen foquitos y se rompe la camilla y tiene que haber alguien de mantenimiento, y tenemos que tener agua y electricidad y un servicio de lavandería que va a limpiar la ropa que utiliza el personal o las sábanas. Todo eso implica, chicos, una coordinación, la verdad, que en lo que hace a gestión y administración se hace muy, pero muy complejo. Son problemas a diario que hay que ir solucionando para lograr la atención de un simple corte, como muchos pacientes o personas piensan que es algo relativamente sencillo. Lo que lleva a que el proceso de administración hospitalaria tenga un proceso de planificación, de organización, de coordinación, de ejecución y de evaluación. Ese proceso de administración que lleva a una ejecución tiene que llevar a un análisis de la resolución de problemas operacionales y estructurales, que implica una coordinación que va a llevar a una integración y cooperación con la comunidad, ya sea dentro de la comunidad médica o con la comunidad propiamente dicha de los barrios, de la zona, ¿no es cierto?, donde está establecido la unidad hospitalaria. En este proceso de administración, donde se ejecuta, luego tiene que venir un proceso de evaluación, que esto es fundamental, es analizar si lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo está bien o está mal. Lo que lleva a que luego de la evaluación y tener los resultados,
reconsiderar si los métodos y objetivos que nos habíamos planteado previamente han sido los correctos y si no lo son, reformularlos con el objetivo siempre de lograr la excelencia. A manera de ejemplo, ya que existen muchísimos organigramas y flujogramas de manejo, pero técnicamente podemos optar este como ejemplo, donde existe la dirección, que la dirección realmente coordina y trabaja con asesores, comités de asesores desde el punto de vista administrativo, es decir, todo lo que hace a la ejecución de presupuesto y de planteamiento de objetivos, y un comité clínico que dice, bueno, qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Eso sucede a diario en los hospitales y en los objetivos planteados por cada institución. Se subdivide en una subdirección administrativa que implica diferentes departamentos de recursos humanos, que esto es fundamental, de gestión y lo que hace la parte legal. Muchos juicios vienen día a día en el hospital, demandas o cuestiones puramente administrativas con personal o con la población. La dirección de despacho, donde te maneja todo lo que sea lo administrativo, comunicación y coordinación con el ministerio y con otras entidades, y de recursos económicos, ya que como dijimos, tiene que haber un presupuesto para poder desarrollar todo. Desde el punto de vista médico, la subdirección médica te lleva a ver todo lo que es lo técnico, lo médico, la urgencia, cirugía, consultorios externos, imágenes, enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hace la gestión de la administración es algo muy, pero muy complejo. Por eso, cuando nos dirigimos a hablar de que el hospital es la columna vertebral del sistema de salud, de esa columna se van a aprender, podríamos decirse, otras entidades que son los centros de salud, los centros periféricos, que lo que tratan, ¿no es cierto?, de lograr es que ese sistema hospitalario no se sature y trabaje con mayor eficiencia. Estos centros de salud van a tratar, ¿no es cierto?, de lograr la prevención primaria, promoción, protección y prevención, la prevención secundaria realizando diagnóstico y tratamiento, y la prevención terciaria logrando la rehabilitación. Por eso, la mayoría de las consultas, como vimos en esa pirámide que hablaba de primero, segundo y tercer nivel, el 85% de las consultas podrían ser resueltas en un centro de salud periférico y tratando de resolverlo con mayor eficacia, cerca de la gente, a un costo mucho menor y con mejores resultados e impacto en lo que es la sensación de la población en la resolución de sus problemas. Por eso, dentro de la diagramación de lo que es la atención de salud, estos centros periféricos, UPAs, están localizados en los diferentes barrios. Acá tenemos 23 aproximadamente, creo que hay un par más que van a estar en los nuevos barrios que se van construyendo en los diferentes barrios, y la idea es que las personas de la comunidad vaya a esas UPAs y en caso de no resolver su problema se hayan derivados con un orden de derivación. Ahora todo lo que se está manejando con lo que es teleconsulta y un montón de situaciones de comunicación que hacen que el paciente vaya, ya tenga un turno en un determinado lugar para poder resolverle sus problemas. Esto es en la UPA, son las UPAs de la capital, y acá tenemos las diferentes UPAs de la ciudad de La Banda. Recuerden, el objetivo principal sería que el 85% de los problemas sean solucionados en estos lugares. Obviamente que esto no sucede, pero la idea es trabajar y seguir desarrollando diferentes estrategias para lograr estos objetivos planteados en todos los artículos en la literatura a lo que hace gestión y administración hospitalaria. Por eso se define a la UPA o al centro periférico o centro asistencial como una estructura funcional y física en la que se desarrollan todas las actividades propias de la atención primaria en los terrenos de la promoción, prevención y asistencia curativa y de rehabilitación y reinserción social, y sobre todo en la participación comunitaria. El centro de salud como institución desempeña un papel importante y fundamental en la coordinación intersectorial y la detección de casos y problemas. Y como ya lo describimos previamente en otros slides, lo que no se hace o no se puede hacer en el hogar o en el centro de salud deberá hacerse en el hospital y viceversa. No debería haber lagunas en el sistema. Recordemos que el 85% debería ser resuelto en los centros de atención periférica, evitando la superposición y la competencia a fin de prevenir gastos innecesarios que le restarían eficiencia al centro de salud y al hospital. Bueno, hemos llegado al final
de este módulo, de lo que hace a lo que es la organización de los servicios de salud. Espero que esto le haya sido de utilidad. En la plataforma van a poder encontrar lo que hemos hablado por escrito, y obviamente en el libro que recomienda la asignatura, el desarrollo más minucioso de todo. Bueno, espero verlos en los prácticos y poder discutir este tema, que creo que es apasionante y que es fundamental para lograr la excelencia en lo que es la atención de nuestra población. Saludos a todos y muchas gracias por haberme escuchado.